Vamos a la segunda parte. Tenemos nuestra colchoneta preparada, ¿vale? Nos vamos a tumbar boca arriba con las piernas flexionadas y empezamos. Vamos allá. Boca arriba, piernas flexionadas. 3 ejercicios. Primer ejercicio, manteniendo los pies en el suelo. Vamos a ir levantando, ayudándonos, tirando bien atrás con los isquiotibiales y con el glúteo, apretando para subir, buscar un apoyo sobre la parte superior de la espalda, sobre los hombros. Alineamos hombros, cadera, rodilla y descendemos, ¿sí? Venga, vamos a por 10 repeticiones. Arriba. 1. Soltamos el aire durante el desplazamiento. Cojo aire, suelto, cojo aire, suelto. Venga. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Hacemos a la inversa. Vamos a levantar ahora la cabeza y los hombros para llegar ahí a tocar a las rodillas. Y nos volvemos a acostar sobre la colchoneta. Llevamos los brazos por encima de la cabeza. Inspiramos. Y vamos ahí arriba. Toco y regreso. Venga, vamos a subir 5 repeticiones, 15. Cogemos aire y lo soltamos durante la flexión. Vamos allá. 1, 2. Despegamos bien la parte superior de la espalda. 4, 5, 6, 7. Miramos a un punto fijo para no mover demasiado el cuello. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Bien. Ponemos los brazos en cruz, apoyando bien los antebrazos sobre el suelo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer fuerza con los brazos hacia abajo y levantar la parte superior de la espalda. Aprieto bien contra el suelo y me levanto, despego. Relajamos, apoyamos. Venga, vamos a ver, 10 repeticiones. Nos mantenemos arriba un par de segundos. Ahí. Venga, 1, 2, abajo. Hacemos fuerza con los brazos hacia abajo, levantando parte superior. Relajamos. Inspiramos, soltamos el aire arriba. 1, 2, abajo. Vamos a por la cuarta. 1, 2, abajo. 5. Relajo. 6. Venga, esa fuerza contra el suelo. Con los brazos, ahí, fuerte contra el suelo. Relajamos. 8. 9. Y 10.
Perfecto. Venga, volvemos al ejercicio del principio y vamos aumentando un poquito la intensidad, la dificultad. ¿Sí? Vamos a elevarnos y antes de descender, estiro, pierna derecha, estiro, pierna izquierda y después ya puedo descender. Hacemos el trabajo de pierna cuando estamos despegados y alineados, cadera, con hombro y con rodilla. Las tres articulaciones lo más alineadas posible, arriba, y realizamos las extensiones. ¿Sí? Vamos allá, 10 repeticiones. Inspiramos y soltamos arriba. 1, 2. Apretamos bien el glúteo, isquiotibiales cuando estemos arriba. Abdomen. Venga, vamos a apretar ahí arriba. Aprieto glúteo, isquiotibiales, abdomen. Van a mantener la posición. Y extiendo. 3. Soltamos. Y bajamos. Inspiramos. Arriba. Descendemos. Venga, 5. Mantenemos la posición y realizamos la extensión. Apretar glúteos, isquios, abdomen. 7. 8. 9. 10. Descendemos. Perfecto. Vamos a por los abdominales. Mismo ejercicio que antes. Brazos por encima de la cabeza. Intentamos despegar un poquito más ahora. 15 repeticiones. Inspiramos, soltamos el aire mientras hacemos el movimiento hasta arriba. Preparadas, preparados. Inspiro y arriba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Y 15. Muy bien. Vamos con el trabajo de espalda, donde tiramos con fuerza de los brazos contra el suelo y levantamos, despegamos la parte superior. Venga, empujamos arriba. Mantenemos 2 segundos. Relajamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9 y 10. Muy bien. Perfecto. Cambiamos de posición. Nos ponemos boca abajo y vamos a trabajar un poquito las planchas, ¿vale? Seguimos trabajando abdomen, también un poquito pecho y parte posterior de los brazos. Venga, nos vamos a poner boca abajo. Las manos a la altura de los hombros, ahí un poquito por fuera. Apoyamos dos opciones. La primera, sobre las rodillas, levantamos los pies, apoyamos las rodillas y intentamos alinearnos en esta posición. Rodilla y palmas de las manos. Venga, aguantamos. Bien. Relajamos. Vamos arriba. Apoyo sobre las rodillas, sobre las palmas de las manos. Relajamos. Venga, una más. Arriba. Alineamos el cuello también con la espalda. Relajamos. Vamos a hacer 3 subidas rápidas y a la tercera nos mantenemos arriba, ¿vale? Vamos a hacer 1, 2 y aguanto. Venga, apretamos glúteos, apretamos abdominales para mantenerlos ahí en esta posición, estáticos. Relajamos. Vamos allá, a la tercera. 1, 2, 3. Relajamos. Una más, a la tercera. 1, 2, 3. Relajamos. Bien. Esta es la opción fácil, sobre las rodillas. Vamos a subir un poquito ahora el nivel, la intensidad, y vamos a apoyarnos en las puntas de los pies. ¿De acuerdo? Si no podemos, si nos cuesta mucho, seguimos haciéndolo sobre las rodillas, ¿vale? Pero venga, lo intentamos sobre la punta de los pies, vamos a buscar la plancha. Y para que no sea tan difícil, en vez de en las palmas de las manos, vamos a hacer un apoyo de antebrazo. Todo el antebrazo apoyado en la colchoneta, ahí. Y buscamos apoyo de antebrazos, apoyo en puntas de los pies. Levantamos el cuerpo, apretando el abdomen, apretando los glúteos para mantenernos lo más rectos posible. Y aguantamos unos 10 segundos, más o menos. Vamos allá. Preparados, preparadas. Arriba. Separo, recto. Relajamos. Cuesta un poquito más.
Preparados, preparadas. Arriba. Relajamos. Venga, una más para terminar. Arriba. Relajamos. Perfecto. Venga, nos quedamos en esta posición para estirar. Vamos a llevar la pierna atrás. Estiramos ahí el cuádriceps. Cambiamos. Venga, costaron las planchas del final. Venga, poquito a poco iremos. Muy bien, vamos con la espalda, nos sentamos sobre los talones, separamos las piernas, nos vamos a meter entre las piernas, estirando los brazos para estirar la espalda, ¿vale? En la próxima clase seguiremos trabajando las planchas. En la posición de plancha iremos haciendo algún ejercicio para acostumbrarnos a esas posiciones, ¿sí? Ir trabajando cada vez un poquito más sobre ellas, ¿vale? Venga. Metemos el tronco, estiramos los brazos. Vamos a separar las manos ahí a los lados y nos echamos ahí hacia abajo. Las llevamos todavía un poquito más atrás, ahí. Pegamos bien las palmas de las manos. Perfecto. Venga, vamos con isquios. Mantenemos la pierna estirada, flexionamos la contraria y vamos a la punta del pie. Muy bien, cambiamos. Perfecto. Venga, para terminar, así como estamos, podemos poner las plantas de los pies enfrentadas, piernas flexionadas, como estemos más cómodas. Vamos a poner la espalda lo más recta posible, ahí, y vamos a echar los brazos arriba.
Apoyamos en el suelo a los lados y atrás. Y dejamos caer el peso ahí, sobre las manos. Perfecto. Venga. En la siguiente clase trabajaremos un poquito parecido, ¿vale? La primera parte intentaremos trabajar grupos musculares grandes de forma más dinámica y en la segunda parte trabajaremos más específico, ¿vale? Pierna, abdomen sobre todo. Iremos subiendo la intensidad de los ejercicios, ¿vale? Venga, un reto para finalizar. El ejercicio que hacíamos en plancha sobre las rodillas, flexionábamos. ¿Cuántas flexiones somos capaces de hacer? Venga, nos lo ponemos como reto. Rodillas a la colchoneta, palmas de las manos y en esta posición, ¿cuántos fondos somos capaz de hacer seguidos? ¿Vale? Nos ponemos un cronómetro, 30 segundos, y a ver cuántos somos capaces de hacer en 30 segundos. ¿Sí? El máximo es 30. A partir de ahí, a ver quién llega más cerca. ¿Vale? Venga, nos lo ponemos como reto y nos vemos en la siguiente clase. Que paséis un buen día. Ya podemos salir a correr y a pasear un poquito. Interesante para combinarlo con este trabajo de casa, ¿vale? Venga, hasta la próxima.